tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a actuar como moderador. En primer lugar, y como siempre, quiero agradecerles su asistencia y el interés que cada día nos muestran por todos los eventos a los que gustosamente les invitamos. Atendiendo a sus sugerencias y para dar satisfacción a todas las opiniones que nos han ido trasladando, en esta ocasión hemos combinado conferencias presenciales en diversas ciudades, conjuntamente con esta online que estamos celebrando ahora mismo. La conferencia de hoy, titulada Perspectivas Económicas, Estrategia de Inversión, será impartida por Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, y por Roberto Soltes, estratega jefe también en Singular Bank. Ya aprovecho ahora mi intervención para anunciarles que una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes, pues tendrán la posibilidad de dirigirles preguntas, escribiéndolas en el chat, que pueden ir enviando a lo largo de la presentación, utilizando el botón que está situado en la parte superior de la pantalla a la derecha con el nombre de chat, y yo mismo se las trasladaré a los ponentes. Bueno, por mi parte, ya sin más preámbulos, les paso la palabra a Alicia y a Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, y también a todos los que están asistiendo a la conferencia de hoy. Por mi parte, yo querría hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo las perspectivas económicas en este cuarto trimestre del año. Un cuarto trimestre del año en el que, como ya hemos ido anticipando en nuestros documentos y también en esas conferencias que ha destacado Gonzalo, veníamos advirtiendo desde septiembre de que se había producido un punto de inflexión a partir del mes de agosto, no solamente a raíz de esa reunión de los bancos centrales en Jackson Hole, sino ante el agravamiento de la crisis energética en Europa, en un contexto en el que, como ustedes saben, también íbamos advirtiendo desde el año pasado de que esta inflación que teníamos generada a raíz de la pandemia y acentuada con esa crisis energética que empezó en julio del año pasado, tenía un carácter mucho más estructural que transitorio y se ha visto todavía más agravada, como todos saben, a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. En este sentido, lo que nos están diciendo los indicadores adelantados del ciclo económico que elabora la OCDE mensualmente es que se está confirmando ese fuerte deterioro de la actividad económica en esta parte final del año, no solamente en las economías avanzadas, como pueden ver en el gráfico, en el caso de Estados Unidos y en la eurozona, que tiene una mayor exposición a esa situación energética que representa Rusia, pero también más exposición en otras cadenas de valor relacionadas con el suministro de alimentos, metales, pues también estamos apreciando que China sigue con un deterioro significativo de su actividad económica. Una desaceleración económica que se ha constatado nuevamente en los datos del tercer trimestre, donde a pesar de ese repunte de la actividad a un 3,9% interanual, seguimos detectando esos desequilibrios que han marcado la senda de crecimiento económico de China en los últimos meses. Precisamente esa atonía de la demanda interna, ese deterioro del sentimiento económico de los consumidores chinos en un contexto que sigue marcado por esa persistencia de la política cero COVID, pero también por el impacto que está teniendo sobre la actividad económica, esa crisis del sector inmobiliario que podemos definir como la mayor crisis inmobiliaria de la historia de la humanidad. Y todo esto en un contexto en el que, si me lo permiten, nos gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones de qué ha dejado de señales, qué señales ha lanzado precisamente el presidente de China, Xi Jinping, a raíz del 20 Congreso del Partido Comunista Chino que acabó precisamente el domingo pasado. Bien, más allá de que fortalece, como ustedes saben, su poder y vuelve a darle una vuelta de tuerca y hace que China sea todavía más una autocracia, rodeándose en su comité permanente de dirigentes políticos leales precisamente al presidente chino, ha colocado en el Politburó, por primera vez no hay ninguna mujer en 25 años, pero ha desplazado los perfiles económicos y financieros, dándole más protagonismo
precisamente a expertos o doctores en ciencias físicas y tecnología, lanzando de esta manera el mensaje de que está dispuesto a renunciar a mayores tasas de crecimiento económico que caracterizaban el crecimiento de la potencia asiática antes precisamente de la disrupción de la pandemia, con el objetivo de conseguir mayor autonomía tecnológica, una mayor independencia también energética, también reforzar la defensa nacional y lograr la reunificación de Taiwán. Unas señales que nos indican no solamente que vamos a ver tasas de crecimiento mucho más moderadas en China de aquí a los próximos años, que podrían situarse en torno al 4%, sino que también avala esa tesis de que China vuelve a una economía con un mayor peso del Estado y mayor intervencionismo, lo cual tendrá consecuencias no solamente en el dinamismo de su actividad empresarial, sino también nos lanza la señal que vamos a un entorno en el que van a seguir escalando esas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Más allá de ese escenario que se plantea en China, el foco de atención de por dónde va a ir las perspectivas económicas en el caso de las economías avanzadas sigue marcada precisamente por esos datos tan negativos que hemos conocido en septiembre sobre la evolución de la inflación tanto en la eurozona como en Estados Unidos. En el caso de la eurozona, a falta de conocer el lunes que viene el dato preliminar de cómo ha evolucionado la inflación de la eurozona en octubre y si efectivamente ha contribuido a una moderación mucho más acusada el hecho de que estamos viviendo una relajación de los precios del gas muy significativa, explicada por factores exógenos como es el hecho de que estamos viviendo un otoño muy cálido en el conjunto de Europa que está contribuyendo a reducir el consumo de gas o que hemos conseguido situar las reservas de gas en máximos de su capacidad, superando en niveles del 98%, por ejemplo, en Alemania, con esos barcos metaneros esperando el poder seguir suministrando gas, sigue preocupando cuál va a ser la evolución del mercado gasístico y también de la electricidad en los próximos meses, porque va a depender mucho de las condiciones climáticas, si vamos a un invierno adverso o no, pero también el hecho de que si Rusia va a seguir escalando el conflicto, cortando finalmente el suministro de gas a través de los gasoductos que transcurren por Ucrania, o si vamos a ver nuevos sabotajes de infraestructuras claves, como ya hemos visto en el caso del gasoducto Nord Stream 1 y 2. En este sentido, ¿por qué han sido tan negativos los datos de inflación de la eurozona del mes de septiembre? No solamente porque la eurozona ha tocado nuevos máximos con esa inflación general situándose ya casi en el 10%, sino que también hemos visto un fuerte repunte de la inflación subyacente colocándose en el 6% interanual. Y todo esto en un contexto en el que ya 10 de los países que configuran la eurozona presentan tasas de doble dígito, situándose en el caso de Alemania o Austria o incluso en Países Bajos en el 17,1%, que son niveles que no se habían visto en estos países desde la Segunda Guerra Mundial y que también avalan precisamente esa decisión que ya descontábamos del BCE precisamente hoy de una subida nuevamente de 75 puntos básicos, acelerando el tono restrictivo de la política monetaria, porque precisamente empieza a pesar la visión de estos países que siempre han defendido como elemento esencial y una piedra angular del crecimiento económico sostenible para garantizar también el equilibrio intergeneracional, no solamente la estabilidad de precios, sino también la estabilidad presupuestaria. Por eso lo que nosotros consideramos es que podríamos ir a un escenario en el que el Banco Central Europeo, precisamente en su última reunión de este año, también adopte unas subidas de tipos más acusadas o aceleradas, no solamente para evitar esos indeseables efectos de segunda ronda y moderar todavía más la inflación, sino porque también le está avalando por el momento la positiva evolución del mercado laboral en la eurozona y antes de que se produzca ese escenario de recesión económica que ya se vislumbra en el año 2023 con Alemania e Italia entrando claramente en recesión económica. Por su parte, en el caso de Estados Unidos, los datos de inflación de septiembre no han sido positivos tampoco, porque hemos visto no solamente que la inflación general no se ha moderado de una forma más acelerada de lo que sería deseable, se ha moderado solamente 0,1 punto porcentual a un 8,2%, a pesar de que en el mes de septiembre en Estados Unidos
sí que se observó una moderación muy acusada de los precios del petróleo. En este sentido, al igual que está ocurriendo en la eurozona, están repuntando con fuerza los precios de los alimentos, pero también empiezan a observarse ya efectos de segunda ronda al aumentar la inflación subyacente hasta un 6,6%, que es su máximo nivel desde 1982, explicado no solamente por esas aumento de los costes de producción que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, cada vez en mayor número se ven obligados a trasladar a los consumidores finales, sino también porque estamos viendo en Estados Unidos que se mantienen esas presiones salariales con un crecimiento de los salarios en promedio de un 5% interanual. En este sentido, precisamente estas tasas de inflación en máximos y con esos riesgos que les comentaba de que se produzca un mayor desanclaje de las expectativas por parte del sector privado y eso dé lugar a efectos de segunda ronda y una espiral precios-salarios que podrían retroalimentar las tasas de inflación y producir una contracción o una pérdida de crecimiento potencial a medio plazo, lo que estamos viendo es una aceleración del tono restrictivo de la política monetaria a nivel global en los principales bancos centrales del G20, con la única excepción de Japón y China, que como saben mantienen el tono expansivo de su política monetaria, en el caso de China para intentar reducir esa contracción de los efectos de la contracción del sector inmobiliario y también impulsar el consumo privado. En este sentido, estamos observando y viviendo el mayor ciclo de subidas de tipo de interés que ha hecho la Reserva Federal desde la década de los 80 y esto lógicamente empieza a permear en la economía real, como estamos viendo con los datos no solamente en España de caída de la demanda de crédito hipotecario en el último mes de septiembre, sino también en el caso de las empresas alemanas que empiezan a afirmar que se encuentran con mayores dificultades para acceder al crédito o a procesos de refinanciación, especialmente en el caso de las micro y las empresas unipersonales. En este contexto, efectivamente, la inflación va a seguir marcando esas decisiones de política monetaria, pero también el grado de erosión de la renta disponible y de los márgenes empresariales que estamos viendo y hasta qué punto se va a profundizar esa crisis económica en un contexto plagado, como les decía, de grandes incertidumbres en torno a la guerra de Ucrania, a cómo va a evolucionar la situación energética en Europa, pero también de la situación política y económica de China. Y en este sentido, si bien vemos factores que podrían modular precisamente a la baja y acelerar que converjamos a esa inflación objetivo el año 2024, hay factores sobre todo que siguen penalizando la inflación al alza, como es esa situación de un escenario posible de agravamiento de la energía en Europa, el hecho de que la OPEP ha decidido recortar la producción de petróleo en un contexto en el que estamos viendo problemas en la capacidad de producción también de productos petroleros como el diésel, que claramente estamos en un escenario de una crisis energética prolongada, donde una vez que superemos este invierno nos queda el problema de cómo vamos a superar energéticamente los europeos el invierno que viene. Todo esto unido a la apreciación del dólar que nos está importando inflación vía la compra de materias primas referenciadas en dólares y también el hecho de que estamos viviendo una crisis alimentaria con una crisis climática en el sentido que estamos viviendo una sequía global que va a penalizar las cosechas y que pueden también impulsar el precio de las materias primas en los próximos meses y con esas negociaciones salariales que por ahora en Europa no hemos visto que las subidas salariales están muy por debajo de las tensiones salariales, en torno al 2,5%, pero ya están advirtiendo las autoridades monetarias que podríamos ver el año que viene unas presiones salariales superiores en un contexto en el que, por ejemplo, en Alemania se está observando que todos los años quedan sin cubrir 300.000 puestos de trabajo asociados precisamente al envejecimiento de la población y en un contexto en el que los flujos migratorios todavía no se han restablecido a raíz del COVID. Con lo cual, un escenario en el que tenemos que tener claro que hemos dejado esa fase de gran moderación que ha caracterizado el crecimiento económico y de la evolución de los precios desde las décadas de los 90, donde a partir de los 90 hemos vivido, con la única excepción de la crisis financiera del 2008, hemos vivido el avance de la prosperidad, no solo en las economías avanzadas, sino en las economías emergentes, con esa clase media creciente en la región de Asia-Pacífica,
con esas tasas de inflación muy moderadas o casi inexistentes en el caso de las economías avanzadas y con una reducida volatilidad en nuestra toma de decisiones, tanto empresariales como individuales. Sin embargo, esto ha quedado totalmente revertido con la pandemia, pero también, sobre todo, a raíz de la guerra de Ucrania, porque nos encontramos en un entorno marcado por incógnitas, desconocemos hasta qué punto van a seguir persistiendo esos shocks exógenos relacionados con la energía, con la crisis sanitaria, en el caso de China, o ese escenario climático marcado por la sequía y esas tensiones geopolíticas que lo único que nos están dibujando es que vamos a un mundo mucho más multipolar, fragmentado, de bloques, donde empiezan a crecer también mayores dosis de proteccionismo. Dicho lo cual, el escenario actualmente es de que efectivamente vamos a un escenario de recesión económica, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, mucho más profundo en el caso de la eurozona, debido a esa dependencia que tenemos del suministro energético del exterior, no solamente de Rusia, sino a nivel global, y también vamos a un escenario donde China previsiblemente este año va a crecer en torno al 3% y veremos que el año que viene su crecimiento estará también en torno al 4%, porque no solamente le está lastrando la situación interna, sino que también le está perjudicando la falta de consumo en las economías avanzadas con esos signos ya de deterioro del comercio exterior. Dicho lo cual, en este sentido, lo que nos ha advertido el Fondo Monetario Internacional es que estamos en un escenario plagado de grandes incertidumbres, no solamente relacionados con hasta dónde va a llegar este ciclo monetario y las implicaciones que va a tener, la crisis energética, esas tensiones inflacionistas, si se van a traducir o no en inflación de segunda ronda, la desaceleración económica de China con ese giro de su estrategia económica, no solamente relacionada con esa common prosperity, es decir, intentar reducir los niveles de desigualdad, sino aumentar el protagonismo y el liderazgo mundial de China en ámbitos muy claves y sensibles como puede ser la tecnología, y también estamos viviendo el impacto tan negativo que está teniendo esa apreciación del dólar, no solamente importando inflación en las economías avanzadas, sino que está empezando a generar desequilibrios financieros y presupuestarios en economías emergentes que pueden dar lugar también a riesgos sociales y políticos. Y todo esto con una situación en la que va a ser clave el que haya una mayor coordinación entre la política monetaria y la política fiscal para evitar que la política fiscal, esos apoyos que están dando los gobiernos para intentar reducir el impacto de la inflación en las familias y también en el tejido empresarial, se traduzcan en más inflación. Con este escenario, actualmente lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que el año que viene hay 30% de las economías que configuran el mundo podrían entrar en recesión, pero también nos ha advertido que existe un escenario con un 25% de probabilidad de que el mundo crezca menos de un 2% o un 15% de que la economía mundial crezca un 1%, lo cual podríamos definir que sería que la economía mundial ha entrado en recesión técnica porque si crece por debajo del 1%, con un crecimiento de la población del 1%, eso significaría que la generación de riqueza está por debajo de lo que está creciendo la población mundial, lo cual nos llevaría a un escenario de recesión económica global. Dicho lo cual, para finalizar mi parte, simplemente compartir con ustedes precisamente ese escenario global marcado por los grandes desequilibrios y retos que afrontan las tres grandes economías del mundo. Por una parte, la eurozona con ese escenario de recesión con epicentro en Alemania debido a su mayor exposición al suministro de gas y las grandes dificultades que está sufriendo su tejido industrial. Por otro lado, en Estados Unidos con una recesión donde cada vez a la Fed se le cierra más la ventana de oportunidad de lograr un aterrizaje suave de la economía debido precisamente a esas elevadas tensiones inflacionistas y también a las presiones salariales, y por último el impacto negativo que tendrá sobre el crecimiento económico la ralentización económica de China, no solamente por motivos internos sino también por ese giro político y geopolítico que está dando. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Roberto Scholtes, nuestro jefe de estrategia.
Muchas gracias, Alicia. Pues lo que les voy a comentar en los próximos minutos es por qué esta subida tan acelerada de los tipos de interés está trastocando, está alterando radicalmente los equilibrios en los mercados financieros, están haciendo la renta fija más atractiva y están restando potencial de recuperación en el corto plazo a la renta variable. Probablemente hemos visto ya los mínimos en los índices bursátiles en este bache, quizás en esta crisis, y sin embargo creemos que la relación rentabilidad-riesgo es más atractiva ahora mismo en los bonos, especialmente en el crédito corporativo de alta calidad en Europa respecto a la renta variable o también la deuda pública. Al final, en el resumen del entorno que ha explicado Alicia, lo que tenemos es esas presiones inflacionistas que cada vez se realimentan más por la vía de los salarios y que obligan a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Estamos viendo una desaceleración económica causada fundamentalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero por supuesto empeorada por el aumento de los costes energéticos, alimentarios y demás. Eso lleva a una caída de los márgenes empresariales y el resultado en los mercados financieros está siendo un ensanchamiento de los diferenciales crediticios, es decir, la atribución de una mayor probabilidad de quiebras o reestructuraciones de la deuda empresarial, un deterioro de las perspectivas, de las expectativas que tienen las empresas respecto a su actividad, sus inversiones y, por supuesto, sus beneficios. Y esta, la combinación de la subida de tipos de interés y la bajada de rentabilidad empresarial, lleva a una depresión, a una compresión de los múltiplos bursátiles. Pero estos mismos efectos son los que están aumentando el atractivo de la renta fija, tanto por el movimiento al alza de las curvas de rentabilidades de la deuda pública, como por ese aumento que creemos que es exagerado, que es injustificado, de los diferenciales crediticios. Desde luego, este cambio de equilibrio en los mercados financieros no va a tener una inflexión hasta que veamos un cambio de mensaje de los bancos centrales. Y los mercados realmente en los últimos meses se han estado moviendo en función de las expectativas de subida de tipos de interés de los bancos centrales, en mucha mayor medida respecto a las expectativas sobre evolución de la actividad económica, de los beneficios empresariales o incluso de los riesgos geopolíticos. Este gráfico lo que les muestra es cuál es la expectativa que tiene el mercado monetario, es decir, ya está incorporado en las valoraciones, en las rentabilidades que ofrecen los distintos segmentos de renta fija, que el tipo de interés máximo que van a alcanzar los bancos centrales en este ciclo. Se ha llegado a descontar que la Reserva Federal elevaría su tipo hasta el 5% y el BCE hasta el 3%. Ya está incorporado el movimiento tan fuerte que hemos tenido en la sesión de hoy, después de ese anuncio del Banco Central Europeo, en el que efectivamente ha subido su tipo efectivo en el 0,75, pero viene acompañado de algunos ajustes técnicos en los distintos esquemas de inyección de liquidez, que en definitiva le va a llevar a un drenaje de esa liquidez en los próximos meses, que tiene un cierto efecto equivalente a la subida de tipos, y lo que ha hecho inmediatamente el mercado ha sido restar un cuartillo de las subidas que tenía previstas para los próximos meses. Así que ahora mismo el mercado está más descontando que el BCE va a llegar al 2,5% en los primeros meses del año que viene y que la Reserva Federal se quedará en el entorno del 4,75%. Pero hemos de ser conscientes de que esto al final lo que está haciendo es, en unos mercados financieros que no dejan de actuar como unos vasos comunicantes, pues eleva la rentabilidad de la renta fija y deprime las valoraciones de equilibrio de las acciones. La métrica que realmente mejor recoge este aspecto es esta prima de riesgo de la renta variable, el diferencial de rentabilidad media anual que los modelos nos dicen que podemos obtener en el medio plazo por invertir en acciones respecto a hacerlo en letras del Tesoro, en deuda pública. Y aunque las valoraciones bursátiles se han abaratado notablemente, como ahora mismo les explicaré, resulta que los tipos de interés, especialmente en Estados Unidos, que es la línea roja, han subido tanto que este diferencial, este extra de rentabilidad, esta recompensa por asumir riesgos, se ha deprimido hasta unos niveles que nos parecen inconsistentes con todo este abanico de riesgos económicos, geopolíticos, financieros, empresariales que tenemos este año. Esto ha sucedido en menor medida en Asia y en Europa por el mero hecho de que el Banco Central Europeo no se irá en principio muy por encima del 2% y el Banco de Japón, por ejemplo, sigue anclado en el 0%. Otra forma de verlo es en términos de la mera rentabilidad inmediata, la que nos va a proporcionar en los próximos 12 meses cada uno de los segmentos de renta fija en comparación con el retorno que nos dan las acciones, perdón, las compañías, por tanto la acumulación de reservas, la barra negra, como por el pago que hacen de dividendos.
Este gráfico hace un año pues tenía todos los segmentos de renta fija en rentabilidades mucho más cercanas al cero, pero ahora se han elevado considerablemente y están mucho más a la par respecto a lo que pueden ofrecer la media de las compañías cotizadas en bolsa. ¿Esto qué significa? Que ese mantra con el que se han movido los mercados en los últimos años de que no hay alternativa a la renta variable, de que es mejor ser accionista que bonista, se está viendo literalmente trastocado, al menos en muchos sectores y en muchas compañías. Esta subida de tipos de interés lo que hace es deprimir los múltiplos bursátiles de una forma mecánica, de una forma matemática. Cuanto mayor sea la tasa de descuento a la que valoramos, a la que traemos a valor presente los beneficios futuros, pues menor es el múltiplo que se paga por las compañías. Por eso, cuando vemos que el PER, que la relación precio-beneficios de las acciones estadounidenses, ha pasado de más de 20 veces a menos de 16 veces en lo que llevamos de este año, no pensemos que esto está descontando una recesión muy profunda, un hundimiento de los beneficios empresariales. Obedece fundamentalmente en al menos más de 3/4 partes a este efecto matemático de la subida de los tipos de interés. Y por esta misma razón, en la medida en que la Reserva Federal eleve sus tipos a alrededor del 4,5%, pero luego los mantenga allí durante un tiempo, significa que el potencial de rebote de estos múltiplos bursátiles creemos que va a ser relativamente limitado, especialmente en Estados Unidos. Algo mayor en el caso de Europa, porque aquí sí que las valoraciones estarían sobrereaccionando algo a la baja, por una razón muy evidente, y es todos esos riesgos de la crisis energética, de la invasión de Ucrania, que ponen más en jaque a las economías o a las empresas europeas. Pero si estos factores de riesgo se contuvieran de alguna forma en los próximos meses, el potencial de rebote bursátil sería mayor en Europa, también en Asia-Pacífico, que en el caso de Estados Unidos. Además, la perspectiva de que las bolsas posiblemente hayan tocado ya el mínimo de esta crisis, pero que su potencial de rebote a partir de aquí es relativamente limitado, viene reforzado por la perspectiva de que los beneficios empresariales van a ir siendo rebajados en un periodo en el que ese aumento de costes salariales pues, comprime los márgenes empresariales. No esperamos un hundimiento dramático de estos beneficios, que no dejan de ser una variable nominal, y en un periodo de alta inflación esto ayuda a las empresas. También vamos a tener sectores como el financiero, como el energético, que van a estar incrementando los beneficios, pero en cualquier caso, con un mercado que todavía espera que las empresas cotizadas de media en el mundo aumenten sus resultados el 5% en 2023, un año de estancamiento económico, por lo menos en las economías avanzadas, parece algo bastante incongruente. Con todos estos elementos, lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de inversión es ir añadiendo posiciones de riesgo, pero en donde creemos que la relación rentabilidad-riesgo es mayor. Y esto es en la renta fija, especialmente en los bonos corporativos, los de mayor solvencia, los que tienen grado de inversión, y especialmente en Europa. ¿Por qué es esto? Porque hemos tenido este aumento tan fuerte de los tipos de interés, de las primas de riesgo soberanas en la periferia de la eurozona, de los diferenciales crediticios que ahora mismo están ofreciendo una rentabilidad, es una prima por potenciales reestructuraciones o quiebras de más del 2% en el grado de inversión. Y esto lo que ha hecho ha sido elevar la rentabilidad media de la deuda pública en la eurozona desde niveles negativos hasta más del 2,5%. Y de los bonos corporativos con grado de inversión triple B hacia arriba, desde apenas el 0,3% en agosto del año pasado a algo más del 4% en el nivel actual. Hay que tener en cuenta que ninguna compañía calificada triple B o superior ha suspendido pagos, ha reestructurado su deuda en prácticamente la última década, ni en Europa ni en Estados Unidos. Y teniendo en cuenta ese gran esfuerzo de refinanciación, de acumulación de beneficios, de reservas, de cambiar su deuda a plazos largos, a tipos fijos, por lo tanto reducir su sensibilidad a las subidas de tipos, creemos que este va a seguir siendo el caso en los próximos meses. Por supuesto, mucho más atractiva es la rentabilidad que pueden ofrecer los bonos basura, los bonos de alta rentabilidad o bonos high yield, pero aquí sí que va a haber fallecimientos, aquí sí que va a haber quiebras y reestructuraciones de deuda. Así que no estamos siendo tan agresivos por el momento en el incremento de posiciones en el high yield hasta que no veamos que efectivamente vemos esa inflexión en las inflaciones subyacentes, en las expectativas de actuación de los bancos centrales, en la evolución de la actividad económica y por lo tanto de los beneficios empresariales. Pero el mensaje que nos dan nuestros analistas y gestores de fondos de valor relativo es muy claro, y es que encuentran muchas compañías que, aunque sean high yield, creen que van a poder pasar esta crisis sin mayores dificultades, más allá de una caída de los beneficios, que están ofreciendo rentabilidades del 8 y 9% y por lo tanto prefieren ser accionistas que bonistas.
Así que estamos hablando del que está siendo el peor año de toda la historia en la renta fija, con caídas acumuladas de los índices y de la mayor parte de los fondos que superan incluso el 15%, por mucho que esté viendo una recuperación notable en lo que llevamos de octubre, pero la expectativa es que a partir de ahora el riesgo de pérdida sea muchísimo más limitado, teniendo en cuenta que la acumulación de intereses ya va a ritmos del 4% en el crédito de más calidad en Europa, por encima del 5% en Estados Unidos, y por lo tanto las variaciones de tipos de interés de precios tendrían que ser mucho mayores para que en un horizonte de 6-12 meses incurramos en pérdidas. Así que hay una oportunidad para poner a trabajar la liquidez, sea simplemente en activos monetarios, en pagarés, en papel comercial en el corto plazo. Tenemos ya muchas emisiones bancarias y no bancarias que en 18-24 meses están dando rentabilidades por encima del 2,5-3%, y por supuesto esos bonos corporativos que dan por encima del 4%. En cuanto a las divisas, creemos que hay que mantener el riesgo dólar cubierto en la renta fija e ir aumentando las coberturas en renta variable de forma progresiva. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está más cerca del Banco Central Europeo probablemente de alcanzar el máximo de sus subidas de tipos en este ciclo, porque Estados Unidos ha estado beneficiando en su balanza comercial de esas masivas exportaciones de petróleo y gas natural, pero por lo menos en el lado del gas natural su precio se ha ido corrigiendo en parte, y luego, por supuesto, ha actuado como activo refugio en un periodo de alta incertidumbre económica, financiera, geopolítica, y esperemos que en los próximos meses esto pueda mejorar algo. El dólar está tremendamente sobrevalorado, depende cómo se mida su paridad de equilibrio de largo plazo, está entre 1,15 y 1,25. Así que, en principio, parece razonable esperar que en algún momento de 2023 veamos el euro dólar entre 1,05 y 1,10, y por lo tanto merece la pena asumir ese elevado coste de cobertura de la divisa que ahora mismo ronda como el 2,5%. ¿Cómo invertir en renta variable en este contexto? Al final lo que estamos buscando son compañías resilientes, compañías que tengan esa capacidad de traslación de los incrementos de costes de la inflación a sus precios finales. El mejor ejemplo aquí son las empresas de infraestructuras, concesiones con contratos ligados al IPC, que además están en un periodo de inmensa inversión en nuevos proyectos de transporte, energéticos, de telecomunicaciones y demás. Pensemos que estamos en un mundo afectado por varios shocks, pero con efectos asimétricos, dependiendo de los distintos sectores. Así que aquí claramente tenemos un sector beneficiado por las subidas de los tipos de interés, que es el sector financiero. Está aumentando espectacularmente su rentabilidad, sus beneficios, como estamos viendo en la publicación de resultados trimestrales de los bancos de estos días. Creemos que esto va a llevar a una elevación de los multiplicadores, y es un sector que teníamos infraponderados hace apenas un par de meses, pero que hemos pasado a sobreponderar, y hablamos no solo de bancos, sino también de aseguradoras. Otro sector evidentemente beneficiado en este entorno es el energético, específicamente el petrolero, donde creemos que especialmente después de la rebaja de la reducción de cuotas de producción de la OPEP, el precio del barril va a estar sostenido por encima de los $80, incluso en este bache económico y por lo tanto de atonía de la demanda, pero son unos niveles en los que las compañías petroleras son extraordinariamente rentables, como se ve hoy mismo en la presentación de resultados de Repsol o de Shell, y es también otro sector que estamos sobreponderados. Dos últimas reflexiones respecto a la renta variable. La primera es la parte que más castigada está siendo estos meses, es la parte de inversión temática, de megatendencias, porque son compañías de crecimiento, son compañías cuyas valoraciones son más sensibles a esa subida de los tipos de interés, pero las valoraciones se han ajustado y esas megatendencias son más urgentes, más necesarias que nunca. Necesitamos acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos. Necesitamos acelerar la lucha contra el cambio climático, que tiene unas repercusiones cada vez más evidentes sobre la actividad humana, económica, sobre la producción agrícola. Las empresas que antes ya tenían un incentivo para relocalizar parte de la producción, digitalizándose con automatización y robotización de procesos, ahora mismo tienen el incentivo de que también les va a ayudar a contener los costes salariales, por no hablar, por ejemplo, de cómo quedó en evidencia durante la pandemia la necesidad de invertir más en nuevas terapias y en nuevas tecnologías médicas. Bueno, pues estas inversiones estamos absolutamente convencidos de que tienen que seguir siendo una parte fundamental de nuestra inversión en renta variable.
Y por último, quería comentar el que creemos que es el posicionamiento táctico adecuado ahora mismo en Asia-Pacífico, con todas esas dificultades que está afrontando la economía china, con ese cambio de mensaje, de política del gobierno chino en el que deja a las empresas y a los accionistas como actores subordinados a esas prioridades políticas o incluso nacionalistas. Y entonces, siendo cierto que la bolsa china está tremendamente barata, pero también lo es que sus vecinos en el resto de Asia-Pacífico lo están. Tenemos las bolsas de Taiwán y de Corea cotizando menos de 10 veces beneficios, la bolsa japonesa a 12 veces beneficios, siendo un país que no tiene un problema grave de inflación, porque viene de deflación, donde el Banco Central no está subiendo los tipos de interés, donde en consecuencia su divisa se ha quedado como la más competitiva del mundo. Las empresas japonesas ahora mismo son tremendamente competitivas y también es un polo de atracción de esa relocalización de producción manufacturera. Así que lo que hemos hecho en nuestra estrategia de inversión en los últimos meses ha sido mover parte de la inversión, de la exposición a Asia emergente, que es un 40% habitualmente China, o específicamente de China, hacia esos fondos de Asia-Pacífico que suelen tener un 20-30% de bolsa japonesa y un 10-15% de bolsa australiana. Una última reflexión sobre las materias primas. Ya he mencionado el petróleo, que creemos que va a estar sostenido alrededor de los $90 y si superamos este bache económico en la segunda parte del año que viene, incluso encaminándose por encima de los $100 por barril de Brent, pero también llamar la atención sobre la dinámica que ahora mismo está prevaleciendo en el oro, en los metales preciosos, respecto a ese factor refugio en periodos de incertidumbre, y es el elemento de los tipos de interés. Al no producir retornos, cuando ya las simples letras del Tesoro en dólares están pagando más de un 4%, pues hay muchos inversores que están vendiendo metales preciosos o criptoactivos para invertir en esta renta fija. Y este factor creemos que va a seguir prevaleciendo y va a seguir poniendo presión a la baja, aunque sea muy ligera, sobre las cotizaciones del oro. Y en consecuencia, en nuestra estrategia de inversión también hemos optado por diversificar parte de la exposición en oro que tenían algunas carteras, algunos fondos, hacia una cesta que incorpore materias primas agrícolas, metales industriales y, por supuesto, materias primas energéticas. Muy bien, pues con esto he terminado lo que les quería comentar y ahora, Gonzalo, pues tú nos irás guiando por las preguntas y repartiendo juego. Pues sí, muchas gracias a ambos por vuestra exposición. Pues paso ya a realizaros las preguntas que nos han ido llegando al chat. Y por favor, vosotros os la vais repartiendo o contestáis los dos, como veáis que dependiendo del tema. La primera pregunta, bueno, agradecen vuestra presentación, muy interesante, dicen. Y la pregunta es, ¿vamos a una estanflación en Europa en 2023? ¿Qué probabilidad dan este escenario? Bueno, si les parece, respondo yo. Actualmente, para que se dé esta inflación parecida a la que ocurrió en la década de los 70, ¿no? Pues sería necesario que al agravamiento de la situación económica que estamos viviendo y ese escenario de recesión económica, viéramos que la inflación sigue manteniéndose en tasas muy elevadas, pero sobre todo que se produce un repunte muy acusado del desempleo. Por ahora, la evolución del mercado laboral no nos está diciendo precisamente que se vaya a producir ese repunte tan acusado de las tasas de desempleo ni en Estados Unidos ni en Europa. La cuestión es que, a diferencia de los años 70, tenemos una economía con más flexibilización, pero sobre todo es que estamos viviendo un reto demográfico. Estamos empezando a ver cómo se va retirando la generación de los baby boomers, que como ustedes saben, esa generación es anterior a los baby boomers españoles, tanto en el resto de Europa como en Estados Unidos, teniendo como referencia que en el caso de España los baby boomers están definidos por el Banco de España como la generación que nació entre 1965 y 1975. Por eso iríamos a un escenario de estanflación económica si fuéramos a un escenario mucho más adverso, con una crisis energética más profunda que obligara al corte de suministro energético. Y esa probabilidad por ahora pues es
reducida debido a que estamos viendo que por ahora, hasta este mes de octubre, pues se está produciendo ese clima más benigno. Las previsiones también de institutos meteorológicos es que a lo mejor vivimos un invierno suave en Europa, lo cual nos ayudaría a este invierno a que quizás las caídas del PIB no sean tan pronunciadas, pero creo que hay un elevado nivel de volatilidad en las previsiones económicas porque estamos viendo que dependen de factores exógenos, que es precisamente hasta cuándo va a durar esta guerra y si la guerra va a escalar y va a tomar otra forma, una forma híbrida, porque de alguna forma ya estamos viviendo en Europa una guerra, no solamente en Ucrania, con esas consecuencias que están viviendo la población ucraniana tan dolorosas y tan severas, con ese más de 1,5 millones de habitantes que ya no tienen el suministro de electricidad y esa petición que hizo ayer el presidente Zelensky pidiendo a los ucranianos que habían huido del país al inicio de la guerra que no volvieran precisamente durante el invierno porque no pueden garantizar el suministro energético, pero no desconocemos si la guerra ya es económica, lo estamos viendo al utilizar Putin el gas como un arma, pero no sabemos si va a seguir aumentando y en este sentido pues las declaraciones que está haciendo el presidente Putin estos últimos días y precisamente hoy no auguran un factor de que veamos una salida a la guerra en el corto plazo. Precisamente hay varias preguntas relacionadas con la guerra de Ucrania, ya que has sacado el tema. Entonces esta os la lanzo a los dos. Bueno, hay una pregunta que casi es la bola de cristal, cómo y cuándo ven el desenlace de la guerra. Y hay otra pregunta que es qué consecuencias económicas y en los mercados tendría el cese de las hostilidades en Ucrania. Pues si te parece, Roberto, yo contesto la primera parte y te dejo la de los mercados, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos más noticias negativas sobre la duración de la guerra que positivas. Me refiero que para nosotros yo tenía la esperanza en que en ese congreso del Partido Comunista pues el presidente Xi Jinping hiciera prevalecer el deterioro de la situación económica y el impacto que va a tener para China, ya no solamente el encarecimiento de las materias primas. A mí siempre me gusta recordar que China no es autosuficiente ni desde el punto de vista energético ni alimenticio, con lo cual le penaliza precisamente estas tensiones de los precios de las materias primas. Tenía cierta esperanza de que prevaleciera el sentido común, más allá de que debería defender el derecho internacional, pero que le iba a pesar la economía, es decir, ir a una senda de crecimiento nuevamente más impulsada para intentar frenar el deterioro de la coyuntura económica de China y esos riesgos también estructurales que tiene la economía china, porque China tiene un elevado endeudamiento, debe aproximadamente 3 veces su PIB y tiene un envejecimiento de la población muy acusado, sin estado de bienestar y grandes desigualdades sociales. Pero ha optado por todo lo contrario, ha optado, el mensaje que ha lanzado es quiero convertirme en la primera potencia mundial desde el punto de vista también geopolítico, tecnológico y esto significa que de alguna forma va a seguir apoyando a Rusia, no explícitamente, pero sí implícitamente. El otro día veía un dato muy interesante de cómo se está reimportando petróleo ruso, iraní y venezolano a través de Malasia para que llegue a China, con lo cual no vemos ahí una solución y luego tenemos el escenario de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos yo creo y pienso que va a seguir apoyando a Ucrania porque al final es necesario que la guerra en Ucrania, perdónenme, pues se llegue a una solución. Es cierto que muchos analistas consideran que no hay que humillar a Rusia, pero es necesario que la guerra quede acotada ahí y que acabe lo antes posible, no solamente por la situación económica que todos estamos viendo con ese fuerte deterioro, sino también porque es necesario que Ucrania, desde mi punto de vista, gane,
porque necesitamos proteger no solamente otras fronteras europeas, como es las fronteras del este de Europa, sino también necesitamos lanzar un mensaje de que una invasión no sale gratis, porque tenemos el riesgo de China con Taiwán y también porque está la incertidumbre geopolítica que abre el deshielo de la ruta del Ártico, que representa también un riesgo geopolítico, no solamente porque, como saben ustedes, ahí hay grandes reservas de petróleo y también de gas, que serían muy positivas para Europa, pero también pero expone militarmente a Estados Unidos, porque al abrirse esa ruta es muchísimo más fácil acceder a Estados Unidos desde el punto de vista militar que de otra forma. Con lo cual, yo por ahora no soy muy optimista de que la guerra vaya a acabar a corto plazo, desgraciadamente. Con lo cual, por ahora, si acabara esa guerra, yo creo que lógicamente desde el punto vista económico, sería un acontecimiento positivo que impulsaría el sentimiento económico que está en mínimos y eso relanzaría el consumo. Las presiones inflacionistas tardarían más tiempo en solucionarse, pero desde el punto de vista de mercado, pues yo creo que el que tiene que responder es Roberto. Sí, hagamos esta política ficción y efectivamente si se llegara mañana milagrosamente a un alto al fuego, pues los escenarios de cola, los escenarios más negativos podrían disiparse. Pero en la práctica pocas cosas cambiarían. Pensemos, ¿dejarían los bancos centrales de subir los tipos de interés? ¿Lo recortarían? No, porque su preocupación máxima ahora mismo son las presiones salariales y estas ya están lanzadas una vez que la inflación se ha demostrado mucho más persistente de lo esperado. ¿Bajaría el precio del gas natural y la electricidad? No, porque la Unión Europea está absolutamente determinada de reducir su dependencia de Rusia y por lo tanto vamos a seguir avanzando en esa tortuosa, complicadísima transición energética y los precios del gas natural y la electricidad seguirán cuadriplicando, triplicando, quintuplicando a los que teníamos hace apenas 3 o 4 años. ¿Bajaría el precio del petróleo? La OPEP ahora mismo está firmemente al timón. Con el recorte de cuotas de producción, después de una década de insuficiente inversión en nuevos yacimientos, con los productores tratando de monetizar sus reservas, así que tampoco parece la expectativa. Así que hay que pensar que el efecto inicial en los mercados puede ser de cierto alivio, pero más por descartar un escenario muy negativo que por pensar que de repente todos nuestros problemas se estén resolviendo. Muchas gracias. Os paso ya a la siguiente pregunta. Nos dicen buenas tardes, enhorabuena a ambos por la excelente presentación. ¿Considera el señor Soltes que la Fed comienza a dar alguna señal más dovish, más pacífica y podemos empezar a ver el techo de tipos en Estados Unidos? Sí, hay dos precondiciones muy claras que Alicia nos está analizando con mucho detalle y sobre lo que muestra claramente que no hay indicios de que se estén girando, que son la evolución de la inflación subyacente y las presiones salariales. Es decir, necesitaríamos tener algunos datos, no solo uno, sino algunos datos donde efectivamente se muestre que esto se da dando la vuelta. Así que no desde luego en la reunión de la semana que viene, quizás en la reunión del 14 de diciembre, la Reserva Federal, sobre todo aceptando, como lo ha dicho explícitamente hoy Lagarde en su rueda de prensa, que después de subir los tipos de interés 400 puntos básicos, teniendo en cuenta los decalajes con los que opera la política monetaria, opte por ralentizar los ritmos de subida de tipos o incluso por una pausa. Dicho esto, eso probablemente ya esté bastante metido en los precios después del rebote del 8% de las bolsas y de esa relajación de 30 puntos básicos en la curva de tipos en Estados Unidos. Lo que hace falta no solo es que la Reserva Federal se muestre más dovish, mostrando que está llegando cerca de la meta, sino que abra la puerta a rebajas de tipos en el futuro. Y eso es algo que vemos todavía bastante lejano. Así que vuelvo sobre ese concepto que mostraba en lo que al final refleja ese gráfico de la evolución del múltiplo bursátil en Estados Unidos, y es que si la Reserva Federal llega al 4 y pico, pero luego se queda allí, la capacidad de rebote de los múltiplos sería limitada. La siguiente pregunta es, ¿qué esperan del nuevo gobierno italiano? ¿Puede afectar a España? Bueno, yo estuve leyéndome el discurso de Giorgia Meloni y a priori el mensaje que ha lanzado es absolutamente pro Europa y de intentar estimular
la actividad, el dinamismo económico con medidas muy enfocadas a el empleo, al tejido empresarial y a impulsar esa marca que tiene Italia, ¿no? Pero lógicamente hay que ver, una vez que presente esos presupuestos, ¿no? Recordemos lo que ha pasado en Reino Unido, si efectivamente pues esas cuentas públicas que presenta son consistentes, ¿no? Y muestran una senda en el que esas medidas de política fiscal y reformas pues se traducen también en una sostenibilidad presupuestaria y que señala también una reducción más acelerada de los niveles de deuda público que, como saben, en el caso de Italia se sitúan en el 150%. Yo creo que a corto plazo vamos a intentar en Europa modular esos riesgos asociados a los riesgos países, ¿no? de deuda, porque yo creo que el foco de atención ahora mismo de la Comisión Europea y de los bancos centrales europeos es que Europa consiga pasar este invierno, que el deterioro económico sea lo menor posible, que no se produzca ese fantasma que ha surgido a raíz de esta guerra y de esta crisis energética, que es ese riesgo de desindustrialización de Europa, especialmente en el caso de Alemania, pero también en Italia, debido a su exposición al gas ruso. Y yo creo que vamos a seguir viendo unidad y a pesar de ese endurecimiento de la política monetaria del BCE, previsiblemente los gobiernos también están aprendiendo esas lecciones, ¿no? De que no es momento de lanzar planes de reformas o mensajes donde las cuentas públicas no estén del todo amarradas, y también hay que recordar que todavía este año están suspendidas las reglas de fiscales en la eurozona, ¿no? Lo cual da también un poco de margen de actuación a los gobiernos a la hora de implementar esas medidas que están diseñando. Yo creo que vamos a ver qué se deciden en diciembre. Para mí es una reunión clave, porque ahí sí vamos a ver si efectivamente se logran esas medidas energéticas de crear una unidad, un mercado único de compra de gas, o fijar un mecanismo nuevo, ya sea el tope de gas o algo similar que permita rebajar la factura energética, y sobre todo esa reforma del mercado energético donde se separe el precio del petróleo del gas, y que se fije el precio por bloques de generación y no sea el gas el que fije el precio de la luz, ¿no? Con lo cual yo no veo por ahora riesgos en Italia y por lo tanto tampoco creo que eso se traslade a España. Esta pregunta, bueno, es para ti, Roberto, porque, bueno, nos felicitan, bueno, más bien os felicitan por la conferencia. Dice, han hablado de buenas perspectivas para el sector financiero, y la pregunta es si también en España, y por qué el mercado ha digerido tan mal las recientísimas presentaciones de resultados. Sí, nos gustan las financieras, nos gustan no solo los bancos, también las aseguradoras, nos gustan también los bancos españoles. Lo único que hay que ser conscientes es que hay bancos del resto de Europa, sean británicos, de Francia, Italia, de otros países del norte, que están igualmente baratos que los españoles, igualmente beneficiados por las subidas de tipos de interés y obviamente con menor riesgo político y regulatorio. ¿Por qué han sido mal recibidos los resultados? Pues no lo entendemos bien. Es cierto que en general las empresas y los bancos igualmente están mostrando una cierta presión sobre los costes, y eso pues tiene algo preocupados a los inversores. Pero el efecto positivo de la subida de tipos de interés creemos que es potentísimo. El ajuste técnico que ha hecho hoy la Reserva, pero en el Banco Central Europeo respecto a la remuneración del TLTRO, de la barra libre de liquidez para los bancos, es más benigno de lo que muchos temían. Así que a trancas y barrancas los bancos creemos que van a ir recuperando. Pero la clave es que se demuestre también que los incrementos de morosidad van a ser relativamente modestos, o por lo menos que su efecto en provisiones va a ser mucho menor que el efecto positivo que tengan las subidas de tipos. Los resultados de algunos bancos españoles no han sido bien acogidos por el mercado, pero hay otros bancos, por ejemplo italianos, que han saltado de una forma espectacular. Así que creemos que hay que afrontar la inversión en el sector de forma diversificada, porque los riesgos políticos y regulatorios ya han saltado en España, pero pueden saltar también en otros países. También nos preguntan, yo creo que para ti también, Roberto,
si ves posible que en 2023 tanto la renta fija como la renta variable se muevan en la misma dirección, o sea, que tengan correlación positiva, vamos. Sí, sí, probablemente. Es cierto, y las estadísticas sirven para lo que sirven, que nunca, jamás en la historia ha habido 2 años consecutivos en los que haya habido pérdidas simultáneas de la renta fija y de la renta variable. Y si las subidas de tipos de interés de los bancos centrales o las expectativas sobre su actuación han sido el factor fundamental que ha zarandeado las cotizaciones en los últimos meses, probablemente sea lo mismo para el año que viene. Así que la correlación seguirá siendo positiva, muy probablemente menos intensa, y en nuestro escenario central de que los bancos centrales estén más o menos llegando a la meta y de que en algún momento la actividad económica se estabilice o incluso pueda empezar a recuperar tímidamente, pues es posible que, aunque solo sea por el mero carry, por la mera acumulación de intereses, la renta fija ya registre un comportamiento positivo, y que eso en las bolsas, sin grandes alardes, también suponga un rebote. Creo que esta es para Alicia, pero bueno, vosotros os organizáis. ¿Qué debería pasar para ver un dólar aún más fuerte? Bueno, yo creo que para ver un dólar más fuerte tendríamos que ir a un escenario de una mayor recesión económica en la eurozona y también pues que viéramos un escenario desde el punto de vista de política monetaria donde la Fed va mucho más allá, ¿no? Con subidas de tipo de interés, porque hay que recordar que la eurozona va con retraso respecto a la curva de inflación en sus subidas de tipos de interés. Y en este sentido, a mí también me gustaría lanzar una idea que están lanzando muchísimos economistas, y es el hecho de que para que Estados Unidos también logre frenar estas tensiones inflacionistas que señalaba Roberto y también destacaba yo, relacionadas con la situación salarial en un contexto en el que lo que está preocupando es no solamente el número de vacantes de puestos de trabajo que no se cubren en Estados Unidos, sino que también se está produciendo, no acaba de recuperarse la población activa y que esta ha caído significativamente desde la pandemia, pues que la tasa de desempleo se sitúe en torno al 5% en Estados Unidos, ¿no? Lo cual llevaría consigo también un deterioro mayor de la economía. Pero yo creo que el factor desencadenante sería realmente que el escenario económico en la eurozona fuera todavía más adverso en el caso de que, por ejemplo, se produciera, que queramos que no, un invierno muy adverso con cortes de suministro de gas. Roberto, te voy a juntar 2 preguntas relacionadas con renta fija. Bueno, aparte de agradecer vuestra presentación, las 2 preguntas sería, por una parte, ¿a qué niveles sería interesante empezar a comprar high yield? Sería la primera. Y la segunda es, han hablado de oportunidades en renta fija, también en duraciones de 5 o más años. Sí, los niveles en high yield son atractivos. Ahora mismo estamos hablando de TIR, de rentabilidad media de mercado secundario de por encima del 8% en la eurozona y del 9% en Estados Unidos. Pero cuando elaboramos la estrategia de inversión, cuando tenemos que elegir dónde invertimos las habas contadas, creemos que es más atractivo el grado de inversión. ¿Por qué? Porque los diferenciales crediticios en el high yield, que ahora mismo están algo por debajo de 600 puntos básicos en Europa, descuentan una menor probabilidad de recesión o una recesión menos intensa que los bonos con grado de inversión. Además, la solvencia ha sido notablemente reforzada en los últimos años. Así que todo depende de cuál sea el origen o la filosofía que tenga el dinero en el que uno esté pensando a invertir, para movilizar la liquidez, lo que sea una renta fija sólida. Sin ninguna duda nos decantamos por el grado de inversión. Si estamos hablando de un dilema entre invertir en renta variable o el high yield, los niveles del high yield son atractivos, y antes mencionaba que hay muchos emisores en los que incluso es más atractivo hacerlo en los bonos que como accionista. En cuanto a las duraciones de la renta fija, estamos todavía en un momento de alta incertidumbre. Como acabo de mencionar, todavía no hemos visto ninguna evidencia de inflexión en las presiones salariales y en la inflación subyacente, es decir, todavía no podemos dar ni mucho menos por hecho que los bancos centrales efectivamente vayan a estar prácticamente completando su tarea a final de año o primeros meses del año que viene. Y luego hay que tener en cuenta que la prima temporal, la recompensa extra que recibimos por invertir en plazos muy largos, cuando encima las curvas están invertidas, es claramente insuficiente. Entonces, desde nuestro punto de vista, el
punto dulce, el mejor equilibrio, lo encontramos en vencimientos entre 2 y 4, 2 y 5 años, en cualquiera de las curvas, en la europea, en la estadounidense, en las de deuda pública y de crédito corporativo. Muchas gracias. Bueno, esto te lo preguntan a ti, Alicia, pero no sé si para ti solo. Nos preguntan en el bienio 2023-2024, ¿mejor los llamados países periféricos o los países core, Alemania, Francia? Entiendo que estamos hablando exclusivamente de Europa. Bueno, yo creo que va a haber una gran divergencia entre la evolución de Alemania e Italia, como les decía, que son los países. Aquí se produce un mix entre los periféricos y los core. En cualquier caso, a mí nunca me haya gustado esa expresión de países periféricos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo Italia, que sí que tiene exposición y ya el escenario es de recesión el año que viene junto a Alemania por esa dependencia al suministro de gas ruso, mientras que en el caso de Francia y España por ahora ese escenario de recesión económica todavía no está tan claro, precisamente porque España tiene un mix energético más diversificado, con menor exposición al gas ruso, y porque Francia tiene ese mix energético donde tiene más peso la energía nuclear, independientemente de los problemas que ha tenido de suministro durante este verano relacionados también con la sequía y esas paradas técnicas. Con lo cual, aquí al final lo que va a ser clave, y a mí me gusta resaltar esto, es cuánto va a caer o se va a contraer la economía alemana, porque no podemos olvidar que es la primera potencia de la eurozona, pero también qué va a pasar en Reino Unido, porque hasta el punto que se deteriore y se produzca la contracción económica, eso también va a definir cómo vamos a evolucionar otros países que por ahora nuestro escenario es un poquito más benigno. ¿Por qué me refiero a esto? Porque España, dos de sus principales socios comerciales son precisamente Alemania y Reino Unido, con lo cual ahí también está el efecto de hasta qué punto se produce la contracción en Alemania y qué efecto puede generar negativamente precisamente en Francia y en España vía exportaciones, vía precios energéticos, vía menor demanda o incluso el propio deterioro del sentimiento económico de los ciudadanos españoles y también de las empresas españolas. Déjame añadir, perdona, Alicia, el efecto de los fondos europeos, que han tardado muchísimo en arrancar, pero que en 2023-2024 van a coger tracción. El reparto es muy desigual de unos países a otros y estos, en principio, pues a España o Italia nos apoyarán, nos sostendrán algo en la actividad económica en estos años. Pero si me lo permites, Roberto, es cierto lo que comentas, pero desgraciadamente lo que nos están diciendo los informes es que va muchísimo más rápida la ejecución en Italia que en España, que vamos con muchísimo retraso, ¿no? Con lo cual también vamos a un año electoral en España. A mí siempre me gusta recalcar que cuando vamos a un año electoral la administración también se para. Primero tenemos el parón relacionado con las elecciones autonómicas y los ayuntamientos. Es verdad que a lo mejor eso acelera esa ejecución en la primer trimestre del año, pero luego cuando se convocan las elecciones se empieza a producir esos parones y luego tenemos las elecciones generales a finales de año, ¿no? Con lo cual, precisamente los años electorales, desgraciadamente, a efectos de ejecución y de obra pública, pues muchas veces hay mucho parón de la administración, ¿no? Y de decisiones, de toma de decisiones de política económica, y eso a lo mejor penaliza también la ejecución de los fondos europeos en un contexto en el que una de las críticas que se está haciendo es que la administración española pues no está preparada precisamente para ello, ni cómo se ha diseñado, ¿no? Al centralizar la aprobación de esos fondos, ¿no? A nivel gobierno y no crear una agencia independiente, ¿no? Que es el modelo que ha hecho Italia. Bueno, hay varias preguntas relacionadas con valores concretos. Estas preguntas en la conferencia de hoy las vamos a obviar porque regularmente tenemos conferencias todos los meses de Nicolás López, que es nuestro director de renta variable, que sobre preguntas de este tipo concretas pues les da la opinión que tenemos en Singular Bank, en esta casa, de cualquier compañía desde un punto de vista de análisis fundamental y análisis técnico. Paso a la siguiente pregunta. Voy a hacer las dos últimas preguntas que nos han ido llegando, más que nada para no excedernos del tiempo que tiene que llevar esta conferencia. Roberto, nos preguntan
¿por qué recomendamos petroleras cuando hace 2 años eran compañías demonizadas por los temas de ESG? Sí, y pregunta, ¿y por qué no las eléctricas? ¿No? Creo que es el colofón a esa pregunta. A ver, las compañías petroleras han estado haciendo un enorme esfuerzo tanto de ejecución o de planificación como de comunicación respecto a su rápida transición a las energías limpias, que viene tremendamente reforzada y acelerada por la brutal rentabilidad que están obteniendo con estos precios de la energía, con lo disciplinadas que han estado en sus gastos, en sus inversiones en nuevos yacimientos. Así que están recobrando la credibilidad del mercado a este respecto, y creemos que esto les va a ayudar también a que ese descuento tan enorme con el que cotizan respecto al conjunto del mercado se vaya reduciendo. En el caso de las eléctricas es un tema básicamente de valoración. Son compañías que tienen una mayor carga de deuda, por lo tanto les afecta algo más la subida de los tipos de interés, y en múltiplos están bastante por encima de las petroleras. Así que dentro de lo que es una gran apuesta, una megatendencia, de hecho, en esto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la transición energética, ahora mismo nuestra preferencia táctica es en favor de las petroleras respecto a las eléctricas. Bueno, y os hago ya la última pregunta. La última pregunta dice, si la inflación reduce la carga de deuda, ¿qué nivel de inflación sería conveniente en estos tiempos? Porque el 2% parece poco. ¿No ayuda la inflación especialmente a empresas endeudadas con capacidad de repercutir esa inflación? ¿Qué empresas serían estas? Pues si te parece, Roberto, yo contesto la primera parte, y es muy interesante la pregunta que hace este cliente, en el sentido de que se está abriendo precisamente ese debate, y uno de los que está liderando precisamente ese debate es el Peterson Institute, que es una corriente más keynesiana dentro de las escuelas económicas. Yo personalmente creo que no es el momento de cambiar el objetivo de inflación, por varios motivos. Primero, porque le quitaría credibilidad a la política monetaria y a los bancos centrales, ¿no? Yo creo que no es oportuno cambiar objetivos en plena vorágine de inflación, ¿no? Hay que crear los mecanismos para controlar esta inflación, ya sea a través de la política monetaria, la política fiscal, pero sobre todo las reformas estructurales. Yo creo que también hay mucho espacio de colaboración público-privada, y ya hay empresas que están desarrollando procesos para que se gane eficiencia energética, y paulatinamente intentando reducir estas presiones inflacionistas vía costes. Al final también está la productividad, la digitalización, la tecnología para modular la inflación. Distinto es que cuando pase esta situación, este escenario, que pasará, no sabemos si se modulará la inflación. El escenario base por ahora es que en 2024 recuperaremos esos niveles ya cercanos al 2%, pues se abra el debate de si realmente hay que actualizar el cálculo del propio IPC para recoger todos esos bienes y servicios que consumimos a coste cero, ¿no? Y me estoy refiriendo a la información, a la tecnología, porque era un debate que estaba ahí antes de la pandemia, y si en ese momento, con esas nuevas métricas de la inflación actualizada a los tiempos a los que vamos, con este patrón demográfico, cambios del consumo, digitalización, e incluso también estas reconfiguraciones de las cadenas de valor con mayor robotización, pues también podríamos ir a que es necesario también una revisión de cómo calculamos el PIB para actualizarlo y que recoja realmente todo lo que se está generando en la economía. Pero yo creo que ahora mismo no es el momento, y además también hay que recordar que una inflación por encima del 2% estaríamos asumiendo no solamente que se reduce la deuda de forma acelerada, lo cual parece positivo, pero también lleva consigo un mayor deterioro y una mayor pérdida de la riqueza de los hogares y de las empresas, con lo cual yo creo que hay que ser riguroso con la inflación, hay que intentar controlarla, pero vuelvo a mencionarlo, creo que no es solo papel de los bancos centrales, papel también de los gobiernos, de una mayor coordinación en las políticas monetarias. Por eso me parece positivo esa coordinación y esa mayor unidad
en la Unión Europea y sobre todo creo en la necesidad de esas reformas estructurales que le dé de oferta y que también le dé más flexibilidad a las empresas para que ganen en tamaño, para que puedan introducir todos esos procesos de mejora, de digitalización, robotización y que ganen en productividad, porque esa sí que va a ser la clave de moderar la inflación y también de impulsar nuevamente el crecimiento económico. Hay que tener en cuenta además que en el tipo de interés que exigen los inversores al invertir en renta fija, en deuda pública, en la fijación del coste del capital para valorar las compañías, influye mucho cuál es la variabilidad de la inflación, de los tipos de interés, de las dinámicas económicas. Entonces, igual lo que los gobiernos pudieran ganar en la parte de reducción de deuda por el hecho de que la inflación va elevando el PIB nominal, lo pueden acabar perdiendo porque se les encarezca la financiación en los tipos largos. Exactamente lo mismo por el lado de las empresas. Así que seamos conscientes de que se ha demostrado en esta era que comentaba antes Alicia, de la gran moderación, que hay una enorme virtud en tener unas tasas de inflación bajas y estables. Pues finalizamos ya con esta última pregunta. Muchas gracias, Alicia, Roberto y por supuesto a todos ustedes por su asistencia. Les anuncio que en caso de que estén interesados pueden volver a ver el vídeo de esta conferencia que estará a su disposición en nuestro canal de YouTube a partir de mañana mismo. Muy buenas tardes.